Cada vez tenemos más grupos de clientes con menos clientes. Le preguntaba a un restaurante, un amigo mío bastante famoso, ¿qué vino suele tomar la gente? ¿No? Y me decía, los que tomas tú no. Y me decía, no, porque la gente, Jorge, yo creo que tiene un atisbo también de miedo a probar cosas nuevas. Los blancos de la anterior cosecha, que están pensados para consumirse jóvenes, tienen ya que estar vendidos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Making Of by Redegal con marketingdirecto.com, un espacio donde queremos contar las historias de las marcas que saben crecer, y qué mejor manera de iniciar este primer episodio que con un caso muy especial en este programa, el de la historia del club de vinos más antiguo de España, un club que nace en los años 70 con un centenar de suscriptores y que hoy en día ya cuenta con más de 180.000 clientes activos en 5 países. Es por tanto la historia de una empresa exitosa y de un negocio que ha sabido también digitalizarse con mucho éxito. Lo comprueban reconocimientos como el mejor e-commerce de España en los eAwards 2023 e incluso en los e-commerce awards 2024. Para analizar este proceso nos acompañan dos gigantes como los tenemos aquí, que son Manuel Evia, CEO de Vino Selección, y Jorge Vázquez, CEO de Redegal, la Smart Digital Company que acompaña a Vino Selección en esta aventura digital. Y qué mejor manera de empezar a contar esta historia que irnos hacia el comienzo. Manuel, empiezo contigo. La historia de Vino Selección tiene un inicio casi cinematográfico, por así decirlo, ¿no? Porque empieza con su fundador, Massimo Galimberti, que repartía esas primeras botellas de vino seleccionado en el maletero de su Renault. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue este inicio de esta historia? Sí, sin duda, la historia es incluso más apasionante todavía, porque hay que ponerse en el contexto de que estamos en España en 1973. La España de 1973 es una España muy preocupada por qué va a ser de nosotros. Todo el mundo percibe que va a haber grandes cambios y coincide con una España que además tiene la primera crisis del petróleo. Por primera vez España empieza a tener un problema económico grave después de una cierta estabilidad durante un par de décadas, y entonces de repente hay alguien que, al margen de lo que estuviera ocurriendo, o al margen de la preocupación general, quería montar un negocio y entendía que había que emprender, y con un espíritu de emprendedor como que no es un espíritu de estos días, que es un espíritu que ha ocurrido siempre, pues inicia un negocio y se tiene que ocupar de todos los detalles, porque prácticamente no había infraestructura para hacer nada en aquellos momentos. Entonces, efectivamente, le toca pues ir a los fines de semana a buscar vino por las bodegas personalmente, le toca repartir, le toca buscar repartidores porque aquello empezaba a crecer, le toca aprender un poco de todo. Le toca pedir un teléfono para aquella primera oficina, un teléfono que tardaron 2 años en instalar. Por lo tanto, era un entorno muy aventurero, y aquella aventura finalmente funcionó, fue creciendo, y un negocio sumamente extraño que surge hoy en día directo al consumidor. Es algo que creo que todos tenemos asumido gracias a Internet. Pero antes de Internet ya había empresas que se dedicaban a esto, y una de ellas era Vino Selección, y dentro del sector del vino. Por lo tanto, sí, efectivamente una aventura, como creo que es la mayoría de los emprendimientos, ¿no? Una aventura donde te juegas tu patrimonio y el de tu familia para sacar adelante una empresa, y cuando funciona pues es una aventura exitosa, pero que no deja de tener siempre esa carga de responsabilidad grande. Pues sin duda una aventura exitosa, porque hoy con una facturación de 34 millones de euros y tras coronarse como el mejor e-commerce de España en 2023 en los eAwards y los e-commerce awards en 2024, ¿cuál fue, digamos, en esta aventura ese mayor reto de traducir lo que es la confianza de un catálogo en papel a ese nuevo mundo digital que hoy en día tenemos tan asumido, pero que en un principio era una apuesta importante y que incluso se enfrentaba a ese reto, ¿no? De confío en esto, la gente no lo tenía tan asumido como hoy en día, como bien dices? Bueno, siempre que hemos tenido un cambio importante a lo largo de tantos años, siempre ese cambio importante requiere que las personas que lo capitaneen tengan
las ideas claras y que sepan que en un principio generalmente los nuevos proyectos lo único que causan son problemas al resto de los departamentos, al resto de la empresa, a las finanzas de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando surge Internet, pues de repente nosotros nos ocurren todo tipo de cosas. Primero, tecnológicamente era muy complejo y entonces estábamos comprometiendo mucho los recursos del área de sistemas y crecíamos en presupuesto tecnológico, por lo tanto ya empezamos a tener un pequeño problema con el área financiera. Segundo, al principio no se vendía mucho. Entonces, ese problema en crecimiento en ventas también era percibido como, bueno, tenemos este negocio tradicional, nos da tanto dinero y sin embargo tenemos este negocio que acabamos de montar aquí y esto no crece como nosotros querríamos. Y luego además también te ocurre que una de las cosas que hizo Internet es dar mucha visibilidad a todo lo que hacíamos. Todo pasa a estar visible las 24 horas del día. Entonces empezamos a tener pues conflictos nuevos de canal, conflictos con el tema de a qué precio estás vendiendo, qué producto estás vendiendo, etc. Entonces eso, digamos que empezamos siendo un proyecto que daba muchos problemas y en un principio no daba grandes satisfacciones, pero bueno, eso es allá por el año 2003. En el año 2008, cuando estalla la crisis financiera, sin embargo, ya llevábamos 2 años donde Internet era nuestro principal motor de crecimiento y de acceso a nuevos clientes. Por lo tanto, sin más hubo que pasar aquello y a las personas a las que nos tocó pasar aquellos momentos, pues aprendimos un poco que los proyectos al principio pues cuestan esfuerzo, hay que dedicarles mucha energía y como ocurrió justo al principio. Y luego vinieron otros proyectos que también requerían esa energía y hoy en día seguimos haciendo cosas que son proyectos que generan mucho trabajo, muchos problemas, pero que tienen que ser los proyectos del futuro. Y también pensando en ese futuro, voy contigo, Jorge. Fundaste Redegal en Orense en 2004 con tan solo 22 años. Y desde tu experiencia como consultor tecnológico, ¿qué hace que un negocio tradicional con más de 50 años de trayectoria logre digitalizar hacia este nuevo modelo con éxito? Pues te agradezco mucho la pregunta porque es algo que suelo llevar mucho en el mindset cuando voy a hablar con un cliente, y es que lo principal de un modelo digital que tenga coherencia en un cliente es que el modelo del cliente funcione en el mundo físico o en el mundo tradicional, ¿no? Yo no entiendo la tecnología como un fin, sino que la entiendo como un medio pues, para poder llegar a unas conclusiones de que ese modelo puede funcionar. Pero no he visto ningún proyecto a lo largo de estos ya casi 23 años que funcione si en el mundo de donde viene no está funcionando. Así que es verdad que hemos sacado proyectos 100% digitales nativos que luego les pasa lo mismo. Si en el digital nativo luego intenta extrapolar al mundo físico y no hay una coherencia entre los mundos, pues no acaba de funcionar. Te agradezco mucho la pregunta, sobre todo porque estando con ellos, que es un cliente que tiene 53 años de vida, que tiene clientes no solo en España, sino en países europeos, que tenían un reto pues importante en el mundo digital, que era un reto de estabilización y un reto de lo que decía también Manuel, ¿no? De ir digitalizándose, pues lo más importante es tener una empresa que funcione. Lo segundo, yo creo que es saber a dónde quieres ir, a dónde quieres llegar y cuánto te va a costar, generar una buena arquitectura y generar un buen equipo de trabajo. Y te diría la frase que me dijo una vez Manuel hace muchos años, que también me la ha dicho algún empresario de éxito español, que es, mira, yo sé vender vinos por catálogo, tú dedícate a esto y sácame de problemas, ¿no? Y para nosotros creo que es la parte fundamental para que esto funcione. De hecho, nosotros, es verdad que ahora lo podemos decir, quizás hace 10 años no, pero ahora mismo nosotros antes de agarrar un proyecto o tomar un proyecto dentro de Redegal, intentamos analizar con el cliente si tiene viabilidad, porque al final Internet pues no es un medio que pienses que mañana vas a estar vendiendo lo mismo que venden pues vino selección otros clientes, ¿no? Entonces, al final yo creo que abrazar esas dos realidades es lo más importante para poder seguir el camino y para poder estar todos contentos, porque también hay muchos fracasos a lo largo de los años que hemos visto, sobre todo nosotros, que viene un poco determinado porque intentas llevar al mundo digital otra realidad que en el mundo físico está vendiendo de una manera diferente, y ellos han hecho una consonancia que es, oye, lo que estaba vendiendo aquí es un catálogo, me lo pasas aquí, que haya transaccionabilidad y que encima pues, pueda viajar a otras partes del mundo pues, de una manera más sencilla y más directa, ¿no? Y sabiendo que son dos auténticos expertos en esta materia, tengo que preguntarles, ¿cómo es ese consumidor
actual del vino, ¿no? ¿Cómo ha ido pasando en este tiempo ese primer cliente al de hoy, con esa experiencia que tienen hoy para identificarlo? ¿Y creen que el mercado ha cambiado con respecto a esos inicios del mundo, digamos, del vino? Bueno, yo diría que a lo largo de los años lo que se está produciendo es una mayor complejidad de los clientes. Cada vez tenemos más grupos de clientes con menos clientes. Cada vez hay más cuestiones específicas, más necesidades particulares. La gente tiene mucho acceso a mucha información. Por lo tanto, la gente cada vez refina más el gusto, refina más sus deseos. Entonces, claro, nosotros este año venderemos algo más de 4.000 vinos diferentes. Hace 6 años vendíamos unos 1.000 vinos diferentes. Por ejemplo, eso te da una idea de hasta qué punto esto se ha hecho complejo. Y con respecto al mercado, sí que estamos en un gran cambio. Posiblemente a lo largo de los años hemos tenido una tendencia que nosotros somos un país productor de vino. Es muy raro que alguien no tenga cerca de su pueblo natal una bodega, o dos, o una región, o incluso haya vendimiado de cuando tenía menos años y para sacarse un dinero para las vacaciones. Entonces el vino forma parte de la historia de España, de la cultura de España. Y entonces una de las cosas que nos ha ido ocurriendo en España es que hemos ido teniendo una evolución donde esta tradición que antes pasaba de padres a hijos, de la cultura del vino, se ha ido poco a poco, ha ido perdiendo fuerza esa transmisión. Han ido apareciendo otros productos como la cerveza. Somos un país cálido, y la cerveza es un producto muy grato en verano y es muy sencillo. Y además, mientras que las bodegas son una estructura, en España hay algo más de 4.000 bodegas, es una estructura muy fragmentada. Las cerveceras es un grupo de menos de una docena, donde obviamente tienen unas capacidades para escalar, para hacer marketing, para producir de una manera eficiente, que no tienen esas 4.000 bodegas. Por lo tanto, tenemos ese fenómeno, y yo diría que ahora tenemos un fenómeno al que nos enfrentamos todos, que es un fenómeno de tendencia de reducción del consumo de alcohol. Y eso es importante. Yo creo que hay una conciencia sobre la salud que es creciente, ocurre en todo el mundo y ocurre obviamente también en España. Entonces, sí, claro que los consumidores han cambiado, pero el hecho de que haya una mayor preocupación por el consumo de alcohol no implica que, al igual que otras actividades que hacemos en la vida, no se pueda mantener un equilibrio en la vida, donde puedes beber vino, comer cosas que te gusten, hacer deporte y llevar una vida sana. Es decir, todo requiere un equilibrio, requiere saber gestionar el hecho de que yo tengo la sensación de que vivir es malo para la salud. Es que no se me ocurre nada que ocurre en la vida que sea bueno para la salud. Cada cosa que haces tiene sus consecuencias. Si haces deporte, porque te lesionas. Si comes mucha proteína, porque te afecta al hígado. Siempre estamos mirando las consecuencias de las cosas que hacemos. Por lo tanto, yo creo que al final, dentro de que cada cosa tiene un efecto, creo que es bueno intentar disfrutar de la vida. Creo que la salud mental tiene que ver con el equilibrio. Y en el equilibrio forman parte, pues, disfrutar de las cosas cotidianas de la vida. Y una de ellas es que una comida, una cena con un vino se convierte en otra cosa completamente distinta, mucho más rica y mucho más interesante. En eso que comentabas de que hay hoy en día muchos más nichos, también dependen de una figura que son los buscavinos, ¿no? Estas personas expertas que recorren el país de arriba a abajo buscando esas mejores referencias, la opción ideal para ese cliente, para evitar cualquier tipo de sesgo de marca, que es algo que puede suceder a la hora de hacer esta selección. ¿Realizan alguna cata ciega? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo podrías resumirnos ese proceso hasta llegar al filtro de calidad tan estricto que tienen desde Vino Selección? Nosotros nos llamamos Vino Selección y el nombre sigue teniendo todo el sentido que tenía hace 53 años. Porque no solo ofrecemos vinos, seleccionamos vinos. Eso implica que hay veces que
seleccionamos de una bodega y de un vino una cosecha y no otra. Y hay veces que nos vamos más a una región y no a otra. Es decir, nosotros lo que buscamos son vinos de cualquier zona geográfica de España y también vinos internacionales que nosotros tengamos claro que le van a gustar a la gente. Al final, hay una cosa en el mundo del vino, y nosotros nos dedicamos a esto, y obviamente tenemos un perfil técnico y por eso tenemos nuestro sesgo, pero hay una cosa que ocurre cuando alguien abre una botella de vino o te invitan a una botella de vino y tomas una copa y te gusta. Y la mayoría de la gente dice, este vino me gusta, pero yo no sé por qué me gusta este vino. La magia detrás de este vino me gusta, pero no sé por qué me gusta, tiene que ver con que ese vino tiene que tener equilibrio. Da igual la región, da igual el tipo de uva, da igual la añada. Lo importante es que la gente que está trabajando haciendo ese vino hayan tenido en cuenta los condicionantes para hacer algo que tenga equilibrio y que sea placentero. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Pues buscamos esos vinos que a nosotros nos parece que van a ser placenteros. Son de todo tipo, son de todo color, son con intenciones muy distintas, pero siempre todos con un nexo común. Y es que sean vinos con equilibrio, vinos que, y además yo añadiría una cosa, vinos que sean sanos. Buscamos vinos que al día siguiente tú te sientas bien. Buscamos vinos que te hagan sentir bien, que te den confort. El vino hay que saber acompañarlo de comida. El vino hay que saber que para que sea placentero, pues tienes que saber maridarlo. No todo va igual de bien. Y por eso nosotros hacemos un esfuerzo grande siempre por intentar acompañar en ese camino del vino, pues esto va bien con esta comida, esto va bien con esta otra comida. Y que la gente vaya apreciando. Pero al final, si tú quieres que cada vez que tú vendes un vino a un cliente, y es un vino que has seleccionado tú y que lo has recomendado tú, si te equivocas en el vino, igual es el último vino que vayas a vender a ese cliente. Por lo tanto, ahí te la estás jugando. Así que tienes que buscar asegurarte que ese vino tenga ese equilibrio. Por lo tanto, son gente que no tiene ningún prejuicio, que no pierden la cabeza por los vinos más caros, porque saben también disfrutar de vinos mucho más asequibles, que no pierden la cabeza por las grandes regiones, que también saben viajar por regiones más desconocidas, pero que lo que están buscando todo el rato son ese tipo de vinos. Son una parte esencial, siempre lo fueron, y siguen siendo una parte esencial de nuestra empresa y de nuestra filosofía de estar en el mundo del vino y de hacer algo que para nosotros es muy importante. Nosotros siempre nos hemos concebido a nosotros mismos como una empresa de clientes. Y eso quiere decir que nuestro objetivo es tener una relación estrecha y duradera con nuestros clientes. Y eso tiene que ver mucho con ese producto que pones en la mesa de los clientes. Así que sí, para nosotros son una parte esencial. Si compramos bien, vendemos bien. Y si vendemos bien, compramos bien. Pero funciona así, las dos partes van de la mano. Y Jorge, quiero preguntarte porque a Vinoselección ya se le considera una compañía full digital. ¿Cómo ayudan las soluciones tecnológicas de Redegal a mejorar esa conversión real y evitar que esos carritos de compra se queden a medias? Bueno, yo te diría que cuando piensas en conversión, la gente normalmente se queda en el checkout. Para mí es todavía el penúltimo paso, hay que pagar. Con lo cual, como comenté en la anterior pregunta, yo creo que lo primero es definir bien con el cliente cuál es la arquitectura, ¿no? Lo decía ahora muy bien Manuel, lanzaba un highlight que es, oye, yo antes tenía 1000 vinos, ahora tengo 7000. Eso ya complejiza todo mucho porque al final el catálogo no es el mismo y donde al final antes tenías, sin nombrarlas, ¿no?, 4 o 5 regiones principales, pues a lo mejor puedes tener ahora mismo 35 regiones con sus subcategorías, con sus tipos de uva y donde ahora el cliente todavía incluso es mucho más complejo. Te me decía, nosotros tenemos muchos clientes de muchos rubros y aprovechando que venía a hablar hoy con vosotros, le preguntaba a un restaurante de un amigo mío bastante famoso en la zona de Galicia, en la zona de las Rías Baixas, qué vino suele tomar la gente, ¿no? Y me decía, los que tomas tú no. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué, no? Y me decía, no, porque la gente, Jorge, yo creo que tiene un atisbo también de miedo a probar cosas nuevas, ¿no? Entonces a lo mejor si viene a pegar un festín con su mujer o con sus amigos o con sus hijos y acaba tomando las 4 botellas que sabe que conoce y le da miedo tanto la parte del sommelier, le da miedo toda la parte de la experiencia, eso en el mundo digital no pasa.
Con lo cual la arquitectura tienes que definirla muy bien, tienes que definir muy bien también la parte de análisis de datos, saber analizar muy bien qué está pasando en la plataforma, dónde se está cayendo el cliente, por qué se cae, cómo nos está buscando. Ahora, si le metes a mayores todo el componente de inteligencia artificial, y sí que es verdad que la inteligencia artificial agéntica todavía no está para llegar a los 3.000 metros, que se queden esos 100 metros valla, pero ya empiezas a recibir otro tipo de componentes, otro tipo de búsquedas, y eso para nosotros es muy importante. Si lo sumas a lo que tienen ellos, que decía ahora mismo, nosotros tenemos que tener un cliente que es fiel, a nosotros nos interesa más en un cliente como es Vinoselección, apostar pues porque Jorge o Manuel estén contentos, que a lo mejor por traer a 10 clientes nuevos, que de alguna manera van a ser unos clientes que van a durar muy poquito, y eso también tienes que hacer automatización, tienes que generar un componente estructural de saber bonificar muy bien, saber generar una estructura y saber contar la misma historia que contaban ellos hace 53 años, ¿no? Y a nosotros, que me hizo gracia porque me hace mucha gracia el nombre, pero me parece muy, muy bien buscado, el tema de Buscavinos nos ayuda mucho, ¿no? Porque al final te ayuda muy bien a posicionar la marca y te ayuda también muy bien a que cuando alguien compra una de esas 7.000 referencias, sepa que las otras 6.999 también van a estar igual de bien, pero que dependen un poquito de la ocasión. Sí que es verdad que hemos visto un cambio de comportamiento bastante abrupto. Antes quizás tú decías, oye, pues quiero un vino tinto con uva tintilla y de la zona de Cádiz. Y ahora la gente te dice, quiero un vino para tomar con arroz seco el fin de semana con amigos. Y de alguna manera tienes que poder contestar a esa pregunta, porque si no al final el cliente va a ser infiel, porque en Internet no es como cruzar la calle o irte a un parking o moverte en el coche, que es un poco más engorroso, pero en Internet es levantar otra pestaña y de alguna manera ir a buscar a la competencia. Entonces eso de alguna manera tenemos que evitarlo pues estando siempre un poco a la última, ¿no? Entonces yo el tema de la conversión en un caso como este proyecto no lo llevo tanto a la venta unitaria, sino que lo llevo un poco a la fidelidad a lo largo del tiempo del cliente y contarle un storytelling en el que esté contento, ¿no? Yo hace muy poquito he estado con un consejero nuestro que su familia es parte del Club de Vinoselección y me hizo mucha ilusión porque me decía, y no es de ahora, es que es de hace muchos años, ¿no? Entonces eso también es un poco lo que se busca en el mundo digital y con nuestras plataformas, arquitecturas y toda la parte de analítica y datos, ¿no? Tener toda esa relación. Y ahora mismo en el contexto en el que nos movemos, el modelo de suscripción es ese santo grial del e-commerce. Pero desde Vinoselección cuentan con 8 tipologías diferentes de suscripciones, desde envíos clásicos hasta experiencias completamente premium. Y quería preguntarte, dentro de este modelo, con cada una de sus características distintas, ¿cómo funcionan y cómo ayudan a llegar a ese cliente de una forma en la que, como dice Jorge, genera una relación cercana, casi de amigos, ¿no? El modelo de suscripción es, desde el punto de vista empresarial, financiero, operativo, es el mejor modelo posible. Es un modelo que te permite moverte casi sin stock sobrante, conociendo lo que vas a vender. Por lo tanto, fue nuestro modelo de nacimiento. Posiblemente no hubiéramos podido montar aquella empresa hace 53 años si no hubiéramos ido por un modelo de suscripción. Tenías que encontrar alguna forma de hacer aquello posible, ¿vale? Y aquello se hizo posible gracias a ese modelo. También es cierto que en aquellos momentos, si querías disfrutar de esos vinos, no te daba otro remedio más que suscribirte. Una de las características extrañas de Vinoselección es que Vinoselección ofrecía vinos de toda la geografía española. Y claro, para cualquiera había dicho, no, ¿y por qué no ofrece vinos sobre todo de estos sitios que son más famosos? Bueno, eso se ofrecía mejor que mejor, peor que peor, dependía en qué región. Pero la posibilidad de probar vinos de toda la geografía española, saber lo que estaba ocurriendo en España, era algo que nadie estaba ofreciendo. Entonces, esa extravagancia se convirtió en algo que funcionó, que llegó a la gente. Mira, yo creo que una vez que ha ido pasando el tiempo, el modelo de suscripción ha ido perdiendo fuerza porque al final lo que ha pasado es que aquello que ocurría en aquellos momentos se fue extendiendo con la revolución del comercio minorista de finales de los años 80, primeros de los 90. Empiezan a aparecer los supermercados empiezan a unir en cadenas de compra y empiezan a tener mucho más surtido de vino también, los grandes almacenes. Entonces hay un momento en el que aquel producto que era difícil de encontrar pasa a convertirse en uno de los motores
de generación de ventas del comercio minorista. Y a partir de ese momento, digamos que nosotros empezamos a tener una gran competencia. Y a partir de que nosotros tenemos competencia, nuestras reacciones empezarán a encontrar nuevas fórmulas que permitan complementar lo que era el modelo de suscripción con un modelo de mayor variedad de vinos, con un apoyo en aquellos momentos de una tecnología que era el teléfono, y luego finalmente con Internet. Por lo tanto, al final, el modelo de suscripción ahora para nosotros es una parte pequeña comparado con lo que fue, pero sigues teniendo a ese cliente al que le encanta la experiencia de decir, yo me suscribo a un programa y recibo todos los meses un vino que han seleccionado para mí, y tengo un poco la inquietud de abrir esa caja, probar esa botella, etc. Además, esos modelos de suscripción a nosotros nos dan la posibilidad de ser, dado que tenemos la confianza, podemos llegar un poco más lejos en lo que es la selección del producto. Entonces, hay veces que somos capaces de tener cosas sumamente interesantes que igual no son tan fáciles de vender porque quizás la marca no está conocida, quizás la región no es conocida, es un tipo de uva nueva que la gente no la ha probado, pero ese tipo de cliente no solo es que está dispuesto, es que está deseando probar cosas nuevas. Por lo tanto, ahora el modelo de suscripción es para ese tipo de cliente que le encanta la experiencia, que le encanta la aventura y que también quiere formar parte de ello sin tener ningún problema. Sabe que va a ocurrir, sabe que le va a llegar una caja y no se preocupa de estar buscando qué es lo que tengo que comprar o qué voy a meter en la bodega este mes. Lo que le vaya llegando le gusta y ya está. Pero sí, financieramente los modelos nuevos son mucho más complicados, es más difícil escalar, es más difícil ganar dinero, es más difícil ser eficiente. Pero así es como son los clientes, entonces te tienes que adaptar a esa situación. Es decir, nosotros esencialmente nos adaptamos, pero sin duda el santo grial sigue estando ahí y sigue formando parte un poco de nuestra cultura y nunca sabes cuándo eso va a tener una cierta revitalización. Pero la mayoría de los clientes hoy van por la diversidad y entonces es donde está verdaderamente la parte esencial del negocio hoy en día. Y también en Vinoselección colaboran con la firma Kras en proyectos avanzados de inteligencia artificial, que es la tecnología que ahora mismo está en todas partes, y también en ciencia de datos. ¿De qué manera la IA va a, digamos, redefinir cómo un consumidor descubre esa botella y compra vía online? Un poco lo que Jorge ya iba adelantándolos en esa manera diferente de buscar por parte del usuario. Bueno, Jorge sabe bien que somos gente muy inquieta por los datos y por el análisis, y que nos pasamos la vida profundizando en el análisis. De hecho, nos acompañan en ese viaje de intentar entender qué es lo que está pasando. Claro, tienes más clientes, tienes más vinos diferentes. Por lo tanto, en el fondo tú lo que necesitas es entender qué es lo que está ocurriendo. Hace 26 años se puso muy de moda un concepto que era one-to-one, uno a uno. La empresa se dirige directamente a cada cliente con un mensaje diferente. Y una de las primeras cosas que a nosotros nos venía a la cabeza en aquellos momentos oyendo aquello era uno a uno o uno a unos cuantos. Es decir, vamos a ver si no ponemos el listón tan alto que no llegamos a nada. Vamos a ir poco a poco parcelando, ¿vale? Entonces, ¿por qué usamos a Kras? Porque nosotros seguimos teniendo modelos de análisis que están fuera de lo que es la actividad digital, que están basados en lo que hacíamos con Kras. Lo que hacemos con Kras es clusterizar la base de datos, que es un modelo de análisis, pero que es un modelo de análisis que existe hace décadas. O sea, no es una cuestión, no es Google Analytics, no es la analítica web, etc. Que lo que intenta hacer es indicarte con mecanismos de inteligencia artificial, pero más inteligencia artificial predictiva que inteligencia artificial generativa, que es un poco lo que ahora mismo tenemos todos en mente cuando hablamos de inteligencia artificial. Y lo que intenta hacer es pues decir, mira, pues separarte los clientes en grupos donde cada uno de esos grupos es muy similar, todos ellos entre sí, y distintos al resto de los grupos, lo cual te permite hacer personalizaciones que son interesantes pues para ese cliente
pues que le interesa igual más los vinos blancos, o para ese cliente que le interesan más los vinos de mayor precio, o para clientes que están teniendo una evolución y a ti te permiten acompañar esa evolución e intentar que esa evolución pues sea también favorable para la empresa, porque los quieres hacer más activos o porque los quieres reactivar. Entonces, es ese tipo de análisis que hacemos con Kraz. Es un análisis, insisto, nosotros analizamos fuera y dentro. Tenemos de Internet, tenemos mucha vocación por el dato, y es una parte muy importante, entender lo que nos está pasando, no hablar de oído, sino hablar de lo que verdaderamente ocurre. Y luego, por otra parte, no dejarnos fascinar por la información, sino convertir la información en una herramienta que nos permite hacer cosas. Hay veces que ves informes que dices, esto es muy interesante, y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Pues lo que hemos hecho siempre. Pues entonces, no, eso no vale. Debe ser, y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Tiene que ser informaciones que te permiten tomar decisiones, mejorar cosas, cambiar cosas. Esa es un poco nuestra forma de analizarlo. Y hay un dato en este contexto de predicciones que necesito conocer, y es que cuando hablamos del mundo del vino siempre está esa duda entre guardar la botella para una ocasión especial o descorcharla y disfrutar de inmediato. ¿Se puede, digamos, usar un algoritmo para detectar si un socio es de la descorcha y aprovecho o un, digamos, guardador compulsivo? Tenemos muchos socios coleccionistas. El coleccionismo es un fenómeno muy humano. Y se produce en muchas áreas. Una de ellas es el vino. Otra de ellas puede ser los libros. Hay esa gente que va comprando libros que no termina de leer y luego igual un día los lee, pero sigue guardando un libro que nunca más va a leer en vez de dárselo a un amigo, ¿no? Bueno, pues con el vino ocurre lo mismo. La gente colecciona vinos. Entonces, y esa colección es una cuestión lógica y esa colección favorece el incremento el incremento de la venta. Por lo tanto, nosotros somos conscientes. Ahora bien, si me preguntas cuándo hay que tomar un gran vino, yo diría cuanto antes. En la vida hay que disfrutar de las cosas. Y las cosas te dejan un rastro, te dejan una huella. Si hoy te bebes un buen vino, eso se te queda para siempre. Ya va contigo. Entonces, ¿cuándo tienes que ir a ese país que te gusta mucho? Ya. Si puedes coger el avión ahora mismo, pues coge el avión, vete. O sea, no lo dejes para un momento en el que sea más conveniente o lo que sea. No, vete. Ten cuidado que ahora hay muchas guerras últimamente. No vayamos a ciertos sitios, que igual no es el momento para ir, pero con el vino es igual. Yo, si tengo una buena botella, me dura muy poco en casa, muy poco, y procuro hacer que resalte, pues mira, este día no me ha salido del todo mal en la oficina. ¿Qué te parece si abrimos una botella y tal? Y igual la botella es la mejor que tengo. Y de repente dice, oye, pues sí que está bueno este vino. ¿No? Igual es un poco la sensación de que el día ha sido favorable y entonces merecía la pena. Pero sí, disfruta ese vino. Y luego se te queda en el recuerdo como con las cosas buenas. Eso hay que mantener un buen recuerdo siempre de las cosas buenas. Tenemos que hacerlo. Eso es sano. También hay que tener en cuenta que venden vinos exclusivos de mano de las bodegas, pero con más de 180.000 socios esperando ahí su botella para abrir la caja y vivir esa experiencia que estamos comentando, ¿cómo logran balancear, ¿no?, esta necesidad de tener tanto stock a la vez que no bajan ese listón de calidad que les da ese reconocimiento? El stock es una de las cosas más importantes y es optimizar el stock es sumamente complicado. Nosotros tenemos una reunión de stock todas las semanas. Nosotros todas las semanas vemos cuánto stock hay, qué referencias. Obviamente no podemos trabajar sobre el stock, sobre todo el stock todas las semanas. Tomamos decisiones concretas sobre asignaciones, etcétera, pero tenemos una reunión todas las semanas sobre eso. Y yo participo en esa reunión porque es una gran responsabilidad. Cuando empiezas a comprar mal, porque compras cosas que luego no las has vendido, generas un problema que lo vas a llevar hacia el futuro. Porque si la gente no le ha gustado lo que tú has vendido, si lo vuelves a vender, vuelves a tener el mismo problema que tuviste la vez pasada. Si tienes un stock corto, romperás stock con frecuencia y generarás una frustración porque el nivel de servicio no es bueno. Por lo tanto, es una parte esencial. Entonces, yo creo que parte del análisis de datos tiene que ver con el stock. Y nosotros, con respecto al stock, igual porque nos gustan mucho los vinos, pero le aplicamos un modelo muy similar al que se aplica generalmente a los clientes, que es el de recencia, frecuencia y valor. Nosotros
analizamos el vino en base a la frecuencia con la que se vende, en base a cuánto se vende y en base a cuál es el valor. Y entonces sobre eso hacemos una gestión del vino muy cuidadosa para que no rompamos nunca stock. De vez en cuando una campaña se nos va un poco fuera de los límites y tenemos que esperar igual 3 o 4 días a hacer un aprovisionamiento porque ha coincidido que esa bodega está en fiestas patronales. Bueno, estas cosas nos pasan y tenemos que pedir perdón, etcétera. Eso, claro que nos pasa y genera cierta frustración. Pero si quieres vender mucho vino, tienes que tener mucho vino. Eso es muy importante. Pero siempre que sea muy novedoso. Entonces, hay una parte de esas compras que tiene que ver con ese comportamiento del vino y eso nos permite trabajar con la inmensa mayoría de las referencias. Es una referencia muy cuantitativa y muy de dato. Y hay otra parte que es mucho más cualitativa que tiene que ver con esas referencias que nosotros conocemos muy bien, que se llevan comportando muy bien hace mucho tiempo, que tenemos una capacidad de previsión casi epidérmica, aunque trabajamos mucho dato, trabajamos mucho con lo que se vendió diariamente, estamos todo el rato mirando ese tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces sobre esos pues intentamos tener unos aprovisionamientos más hablados, pensados, usando datos, pero usando la experiencia, analizando fórmulas que nos permitan hacer reposiciones rápidas, etcétera, etcétera. Pero sí, es una parte importante eso. El área de buscavinos, como la llamabas tú antes, se compone esencialmente de la selección de producto, por un lado, pero por otro la gestión del producto, la gestión del inventario. ¿No? Obviamente nosotros tenemos un área logística, pero la gestión de ese inventario, esa es muy importante. Y a nunca barrer debajo de las alfombras, que eso es una vieja costumbre. De repente, nosotros cuando ya va a salir la nueva cosecha de blancos, los blancos de la anterior cosecha que están pensados para consumirse jóvenes, tienen ya que estar vendidos, porque si no, que empiezas a tener blancos del año 24, que luego después ya a la gente no le interesan y entonces empiezas a tener stocks que no son del todo reales. O sea, hay que reconocer en cada momento qué es lo que hay que hacer, tomar decisiones rápidas sobre el stock y que el stock siempre sea lo que los clientes quieren comprar verdaderamente y no una consecuencia de que no han sabido gestionarlo y tienes ahí cuestiones pues que a la gente en el fondo no le interesan. Lo que necesitas es lo que a la gente le interesa para poder dar el servicio que tienes que dar. Y adentrándome un poco más en esos, digamos, hitos corporativos, en abril de 2024 se anunció la adquisición de Vino Selección por un gigante bodeguero histórico como lo es el grupo CVNE. ¿Qué ha supuesto este cambio, no? ¿Y cómo se equilibra esa integración dentro de un gran grupo productor de vino con el compromiso de esa neutralidad que también estábamos hablando a la hora de seguir recomendando referencias para ese club de Vino Selección? Vamos a ver. Para nosotros yo creo que era una consecuencia lógica del tiempo. El comercio electrónico ya se ha vuelto un negocio importante. Por lo tanto, los jugadores en este negocio son grandes, tienen tamaño, tienen recursos. Por lo tanto, nosotros éramos una empresa familiar y estábamos viendo a nuestro alrededor todo un montón de operaciones corporativas. Y nuestros competidores iban siendo adquiridos por entidades más grandes. Por lo tanto, era una cuestión que no podíamos perder de vista y era una decisión que la propiedad tenía que tomar teniendo en cuenta, oye, hemos sacado adelante este proyecto a lo largo de los años y tenemos que darle una viabilidad en el futuro y esa viabilidad pasa por tener más recursos. ¿Qué supone para nosotros estar dentro de un grupo bodeguero? Lo primero, hay que entenderse. Ya vemos, por simplificar, los modelos de negocio son francamente muy diferentes. No es lo mismo venta al consumidor que venta a hoteles, restaurantes, cafeterías, grandes cadenas, nacional e internacionalmente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, trabajamos comercialmente con un conjunto de herramientas diferentes. Nosotros no somos una empresa muy de marca, mientras una bodega es una empresa muy de marca. Por lo tanto, las herramientas de marketing también son distintas. Las empresas que hacen marca invierten más en áreas donde nosotros no estamos y nosotros estamos más en herramientas que tienen que ver más con la relación
que igual efectivamente no te permiten incorporar miles de compradores, pero te permiten consolidar la relación con tus clientes, que tus clientes te sirvan de embajadores para nuevos clientes, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros ya éramos clientes de Cune antes de que nos comprara Cune. Y hacíamos muchísimas cosas con ellos. Por lo tanto, digamos que eran uno de nuestros principales proveedores desde siempre. Y esto nos coloca ahora en una situación donde, por un lado, tenemos un impulso enorme al crecimiento y eso es esencialmente muy positivo. Es una presión distinta, pero es una presión muy positiva y es una presión que agradezco cuando te presionan para crecer, para ir a más mercados, para hacer más cosas. Y luego también nos permite a veces la posibilidad de hacer más cosas desde el punto de vista vinícola que antes no podíamos hacer. Ahora la confianza pues a veces genera estas situaciones, pero te permite decir, oye, ya que esto podíamos, ¿qué te parece si hacemos ese proyecto que siempre hemos hablado, etcétera, etcétera? Por lo tanto, claro, eso nos permite tener un poco más de alcance en ciertos productos vinícolas que nos interesan mucho. En cualquier caso, son los clientes los que deciden los vinos que van a comprar. Nosotros no decidimos incluso ni los precios a los que vendemos. Entonces, nosotros ponemos un precio y los clientes, si no les gusta el precio, no te van a comprar. Es más, si tú subes los precios, de repente igual te encuentras que te empieza a pasar una cosa divertida. Es que los clientes empiezan a comprarte vinos más baratos de los tuyos. Dices, yo te estaba promocionando esto. Ya, pero es que los clientes toman su propia decisión. Por lo tanto, no veo un problema. Yo creo que lo que hay es una oportunidad para Cune de entender mejor al consumidor final. Eso sí. Y esa parte yo creo que es importante y yo creo que eso es una parte que ellos buscan porque además es una organización con mucha organización comercial fuera y dentro de España. Entonces, que buscaban entender mejor esa parte, ese consumidor final, que es un poco el reto de todas las bodegas. Entonces, en ese sentido, es un acceso a una información de consumo, de tendencias muy importante y sin duda hay influencia y es como todo en la vida. A nosotros nos toca defender a los clientes, a ellos les toca defender sus marcas, siempre con Cune y con el resto de las bodegas con las que trabajamos. Siempre tiene que haber un quid pro quo, así que, y nos sentimos cómodos y vamos haciéndolo toda la vida. Y Jorge, te pregunto, porque Redegal cerró el 2025 con una facturación de 16.8 millones de euros, mostrando un crecimiento del 22.4 respecto al dato del año anterior. Se superaron las previsiones iniciales y cumplieron todos los objetivos estratégicos. Hace unos meses también se ha cumplido un año desde que en enero de 2025 dieron ese gran salto debutando en BME Scale Up con una valoración de 15 millones de euros y una subida inmediata del 20% en vuestro primer día. ¿Qué le aporta a una Smart Digital Company el hecho de ser cotizada? Bueno, pues yo creo que aporta muchas cosas que creo que ya más o menos teníamos medidas antes de tomar la decisión. Creo que aporta gobernanza, aporta abrir la compañía, bueno, como en el caso de Cune, ¿no? A otros accionistas que bueno, pues han entrado, más grandes, más pequeños y que han confiado y siguen confiando en nosotros. Y nosotros teníamos una meta muy clara, que era ganar tamaño. O sea, nosotros vendemos en muchas partes del mundo, sí que es verdad que estamos más centrados en LATAM y en España, ahora también Portugal, Italia y Holanda, pero bueno, tenemos prácticamente clientes en muchos más países, derivados también pues, de que nuestros clientes nacionales o internacionales también son conocidos, y veíamos que cuando salíamos fuera principalmente, las otras Smart Digital, consultoras digitales, consultora tradicional, eran 5, 6, 10 o sin querer 100 veces más grandes que nosotros, ¿no? Y yo creía que la parte del mercado de capitales, pues creía y creo que me puede dar ese tamaño que quiero lograr pues dentro de 3, 5 años, un poco dentro del plan estratégico, ¿no? Luego, por otro lado, por supuesto, acceso a financiación y también dentro de esta credibilidad, también la credibilidad de algo que muchas veces en nuestro sector, que ahora bueno, empieza a ser también dinamita en otros sectores, ¿no? Que es la parte del talento, pues nos ha valido también para captar talento que a lo mejor antes era mucho más complicado de captar. Y no por pagarle más o menos dinero, sino pagándole el mismo, sino porque hay gente que al final dice, oye, yo quiero un plan de carrera, quiero un proyecto a futuro
Y yo creo que esas son las principales vertientes y funciones. Yo estoy muy contento. Es verdad que llevamos año y medio en Scale Up. Este viernes hacemos un año en Mime Growth. Y nuestra idea pues, es seguir aquí el tiempo que podamos estar, seguir creciendo y seguir manteniendo un poco, pues si podemos, el paraguas de la compañía hacia donde la queremos llevar los próximos años, ¿no? Digo paraguas porque al final están surgiendo muchas cosas los últimos años que cambian por completo los planes estratégicos. Antes hacías un plan a 3 años, ahora casi lo tienes que hacer a 6 meses, pero la verdad es que estamos muy satisfechos, muy contentos y nos ha dado, pues, muy eso, sobre todo yo te diría credibilidad, financiación y te diría también que estabilidad, ¿no? Y para ir cerrando esta conversación que ha sido súper interesante, me gustaría preguntarles a ambos qué objetivos se plantean para de cara a este próximo año y un poco qué insights o datos nos pueden dar de cuáles son esos objetivos en ese corto y medio plazo. Pues empiezo yo si quieres. Te diría que para uno de los retos encima de la mesa ahora mismo es todo el tema de inteligencia artificial, ¿vale? Creemos que todavía está en un estadio muy inmaduro, tenemos que seguirla de cerca, estamos haciendo ya proyectos con clientes de manera muy pragmática, de manera ya casi, te diría que en productivo, pero sería muy arriesgado, pero sí que en cosas que a lo mejor pues, no tienen mucho impacto en el negocio le estamos dando cierta autonomía. Eso es un tema principal que está en la mesa del Consejo de Administración y de la compañía en estos momentos y que también un poco lo que estamos viendo en el mercado es un poco la tendencia a seguir. Nos gustaría seguir creciendo, nuestro interés es seguir creciendo a doble dígito, nos gustaría seguir ganando margen operativo. Es verdad que el año pasado hemos pasado pues, de 4,7% operativo a prácticamente un 9,2%, que nuestro sector es alto, pero queremos todavía mejorarlo mucho más. Queremos seguir generando nuestras propias herramientas. Hemos generado 2 proyectos que son Boostic y Binacle, que hacen cosas como las que comentaba antes Manuel, pues todo el tema de analítica predictiva, análisis RCM y todo el tema también que me gustó mucho que lo comentara, de la parte de clusterización de los clientes, ¿no? Para poder dar las mejores soluciones sin ir a ese one-to-one. Y te diría que la parte para mí fundamental también es ver oportunidades principalmente fuera de España, para poder adquirir alguna compañía o alguna unidad de negocio que nos complemente. Sí que es verdad que estamos haciéndolo un poco más piano a piano de lo que teníamos pensado, básicamente por el tema de la IA, porque prácticamente cambian muchas cosas. Reitero, sí que es verdad que estamos en un estadio inicial, pero bueno, yo que llevo en tecnología desde los 6-7 años, esto para mí me ha volado la cabeza. Entonces quiero seguirlo muy de cerca y que las decisiones que se tomen, tanto internas con la inteligencia artificial como externas a clientes, como puede ser una selección, pero también de posibles adquisiciones de un negocio, tienen que ir acompasadas, porque si no al final te puedes comprar prácticamente un ladrillo que no tiene ninguna funcionalidad. Y te diría que estar un poco en las últimas tendencias y seguir mejorando también, que yo creo que lo hace muy bien mi equipo, pues la atención al cliente y el estar siempre pues un poco a la última tendencia o la última milla, viendo qué pasa en otros mercados, pues para poder seguir aportando valor. Manuel. Bueno, yo diría que lo más importante para nosotros, mirando un poco el corto plazo para empezar, es consolidar cosas que estamos haciendo. Siempre es muy importante y eso, un poco la tranquilidad y la felicidad tiene que ver con que vayas consolidando las cosas que pones en marcha. Porque salvo que estés en un momento fértil como el que ocurre, por ejemplo, en el año 20, como con el tema del COVID, donde el comercio electrónico se disparó enormemente, al final verdaderamente tú tienes que hacer un esfuerzo año tras año para ir consolidando proyectos que tarde o temprano te van a funcionar. Como esos proyectos que tarde o temprano te vayan a funcionar no terminen de funcionar, te dan guerra. Por lo tanto, porque inviertes recursos, inviertes energía y generas cierta frustración. Nosotros, sobre todo el foco tiene que ver con internacionalización, tiene que ver también con canales que se pueden utilizar hoy en día. Yo creo que una de las cosas que nos está pasando curiosa es que empezamos cada vez a parecernos más al modelo chino, donde unos pocos marketplaces son los que dominan el sector. Entonces aquí tenemos marketplaces ya muy potentes y muy poderosos, y fuera de España lo mismo. Por lo tanto también es una oportunidad. No ocurre a veces todo lo que a nosotros nos gustaría que ocurriera, pero bueno, digamos que esas son las 2 áreas. Consolidar esos proyectos requiere mucha energía, mucho tiempo, mucha ilusión,
requiere que cuando te salen mal las cosas, pues te levantas al día siguiente y vuelves a intentarlo, y eso es muy importante. Mantener ese espíritu es muy importante. A medio y largo plazo yo soy muy optimista. Creo que a nosotros nos beneficia crecer mucho por un tema de esencialmente de escala, y entonces eso nos genera mayor rentabilidad, y eso es entrar en ese círculo virtuoso que siempre buscas. Y bueno, y desear que ocurra lo que ocurra, seamos capaces de adaptarnos, aunque sea a corto plazo o a largo plazo. Creo que los últimos años nos han enseñado una cosa, y es tienes que estar preparado para que te pueda ocurrir cualquier cosa en cualquier momento y salir corriendo y saber hacia dónde corres, ¿vale? Entonces, la IA podría ser un ejemplo de todo esto, ¿no? Yo pensaba hace 1 año y medio, 2, que en nuestro sector la clave competitiva estaba en la velocidad de adopción de la IA. 2 años después, quizás ya se me ha bajado un poco el suflé. Creo que todos estamos moviéndonos en IA, creo que estamos haciendo cosas, creo que estamos todos bastante más o menos cómodos. Ya hemos perdido un poco esa sensación de me estoy perdiendo algo. Creo que ya empezamos todos a conocer bien la materia y nos estamos desenvolviendo en ella. Y aunque de vez en cuando hay previsiones increíbles, yo creo que esencialmente la IA es encontrar la forma de adoptar nuevas herramientas que nos hacen más eficientes, que hacen que tengamos mejor estructura de costes, que nos hacen más fuertes, que nos permiten potenciar lo que estamos haciendo. Entonces, eso en 2-3 años vista, yo creo que soy bastante positivo. Y luego vamos a ver si a nivel de sociedad hacemos algún cambio en algunas de las cosas. A mí esto de los incendios de este año no me está gustando, ya va en varios años, y tarde o temprano tendrá que entrar la ciencia aquí y empezar a tomar alguna decisión importante. Y nosotros que vivimos del campo y que miramos al cielo a ver si va a llover, cuando vemos estas cosas lo pasamos mal. Es decir, los incendios no nos hacen gracia, y creo que a ver si somos capaces de que esto funcione mejor, porque al final seguimos necesitando tener una sociedad sana, que le guste divertirse y que le guste acompañar los buenos momentos de una buena gastronomía, de un buen vino. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos eso, y no convertirnos en una sociedad atemorizada, histérica. No, hay que volver a disfrutar la vida. Nuestros padres la sabían disfrutar bastante bien, dicho sea de paso, con muchos menos medios. Entonces, transmitamos eso a nuestros hijos. Entonces, y si eso ocurre, al vino le va a ir bien. Y precisamente para celebrar que todo esto va a salir bien y esos objetivos están cumplidos, tengo que preguntarles con qué vino celebrarían que todos esos objetivos han sido cumplidos, que así eso nos sirve de recomendación para todos. Bueno, yo, a ver, me meto en un camino complicado porque tenemos muchos clientes, tanto bodegas como en el caso de Vino Selección, pues del mundo del vino, pero voy a barrer para casa, voy a ir a Galicia, y dentro de Galicia me voy a ir a Orense, que es donde nace Redegal y donde nazco yo y donde he estudiado toda la vida, y donde tengo pues amigos y clientes bodegueros, y me quedaría con cualquiera de las 4 denominaciones de origen. Voy a apostar por un tinto y que sea seleccionado por la gente de Buscavinos. Bueno, y yo me quedo con el vino, que esa gente de Buscavinos seleccione, porque al igual que tú, no es quizás el mejor momento para elegir una marca. Yo muchas veces, ahora mismo, siempre que viajo, siempre me gusta probar los vinos de los sitios donde voy. A mí me hace mucha gracia siempre que alguna vez he comido contigo y siempre apareces con esos vinos gallegos que yo no conozco, y eso me divierte un montón. Y si viajas, pues a mí me gusta probar esos vinos. Entonces, hoy yo diría que, ¿por qué no uno de esos vinos gallegos? Me sorprende que sea tinto, pero ¿por qué no? Tenemos los mejores tintos del mundo, y como me dijo un cocinero hace tiempo, 3 estrellas Michelin de España, que somos la Borgoña francesa de España. Por geografía, ubicación, y te hablo de Orense, la provincia de Orense en concreto, aunque sin despreciar lógicamente a Rías Baixas, donde también tengo amigos y clientes. Y sin despreciar a la Borgoña. Absolutamente, absolutamente. Vale, pues me quedo con este tinto de la Borgoña gallega. Prefiero con eso. Muchas gracias. Me parece una aventura divertida. Cuenta con ello, Manuel. Con esta gran recomendación, muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación tan interesante, y seguimos. Gracias a ti.
Muchas gracias.